Cultura di Cordova ha organizzato un ciclo di 8 incontri sulle figure poetiche dell'inferno dantesco. Dalle 3 cantiche che compongono la Divina Commedia, come ben sappiamo, l'inferno è senza dubbio quello che più suscita un particolare interesse, suscita questo fascino al lettore contemporaneo. Il nostro percorso, quindi, si svolgerà in 8 incontri che si attiveranno negli ultimi venerdì di ogni mese di quest'anno. Che cosa vedremo? Beh, vedremo un po' l'epoca di Dante, il significato della sua opera, la topografia dell'inferno. Potremo anche vedere, saremo in un faccia a faccia tramite le letture di alcuni canti dell'inferno con chi? Con Virgilio, con i poeti e i filosofi antichi, con Paolo e Francesca, con Farinata e Cavalcanti, con Pier della Vigna, con Ulisse e Ugolino. Ci guida in questa lettura Dantis la dottoressa Silvina Cattoni, docente presso le facoltà di Lingue e di Lettere e Filosofia dell'Università Nazionale di Cordova. Questo è tutto, vi ringrazio, buon proseguimento e diamo la parola alla dottoressa Silvia Cattoni. Bueno, muchas gracias, Luisela. Buenas tardes a todos y a todas. Como dice Luisela, soy profesora de literatura italiana traducida en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Agradezco enormemente al instituto haberme dado esta posibilidad de compartir con ustedes estos encuentros que tendremos una vez al mes durante todo el año para leer y recordar a Dante y a la Divina Comedia y tratar de entender por qué Dante tiene todavía una vigencia entre nosotros tan actual, por qué es una obra importante, qué la hace importante, por qué Dante es un clásico, cuáles son los aspectos que lo convierten en un clásico y cuáles son los aspectos modernos que en esa obra se reactualizan en cada época. Yo he organizado cada encuentro en base a un argumento específico. En el encuentro de hoy vamos a realizar una presentación general de la obra para que ustedes podamos entender cuáles son esos aspectos más relevantes, cuál es la importancia. Y por supuesto que lo que hago hoy es una propuesta personal, porque ustedes saben que Dante es inmenso, o sea que las entradas a Dante pueden ser por tantos lados posibles, y yo me reconozco, no soy una dantista, por lo tanto, tengo algunas lecturas un poco más ordenadas que me permiten trazar un recorrido posible, pero que para nada es el único y para nada agota el tema. La idea es también que estos encuentros funcionen de una manera, bueno, en este primero lo voy a conducir un poco, todos los voy a conducir yo, pero quiero decir, para los próximos encuentros ustedes ya pueden venir con los cantos leídos, entonces, si es posible, en algún momento del encuentro se puede favorecer una conversación y que parta a partir de algunas inquietudes que ustedes tengan o que la comedia les suscite. Bueno, he elegido el infierno porque me parece que el infierno, como lo ha dicho ya Luisela en la presentación, es la parte de la Divina Comedia que ejerce mayor atracción, ¿no? Mayor atracción porque tiene un fuerte carácter realista. En eso Auerbach toma uno de los cantos del infierno para hablar del realismo figural de Dante. Y porque el infierno también nos permite a nosotros abonar la hipótesis
de que la literatura italiana surge con un fuerte aspecto laico, ¿no? A pesar de que esta obra es una obra religiosa, que sintetiza todo el pensamiento medieval organizado a partir de la hegemonía del pensamiento cristiano, vamos a ver cómo en la Divina Comedia y sobre todo en el infierno, lo humano está presente de un modo fundamental. Y marca ese carácter laico que está en la génesis de la literatura italiana y que se reconoce como una continuidad desde la Edad Media hasta el humanismo renacimiento, ¿no? No se corta. Esa particularidad que tiene la literatura italiana de fundarse sobre un principio laico, que vamos a ir viendo cómo se desarrolla o cómo lo podemos reconocer en la Divina Comedia. Entonces, la Divina Comedia es verdad que está organizada sobre un sistema ideológico cristiano, pero lo laico está muy fuerte. Pensé organizar este encuentro primero con un disparador, con una presentación de una breve edición de 10 minutos de una película filmada en Italia en 1911 sobre el infierno dantesco. En esa película, que por supuesto es una edición, como dije recién, una síntesis, vamos a ver algunos aspectos fundamentales de ese viaje que Dante hace acompañado por Virgilio durante el infierno, ¿no? El Dante, seguramente ustedes conocen la historia, tienen alguna referencia sobre la obra, algunos la deben haber leído seguramente, al menos en alguna de sus partes, pero bueno, empieza esta edición con Dante perdido en la selva, Dante que quiere ascender al monte para seguir esa luz divina que ve en la cima, pero que no puede realizar esa ascensión porque tres fieras se lo impiden. Beatriz que baja del cielo para encomendar a Virgilio la guía de Dante en este periplo que Dante tiene que hacer por este viaje, ¿no? Este viaje ultraterreno. Comienza entonces el descenso, Virgilio guía a Dante, Dante siempre temeroso, cruzan el Aqueronte, que es el primer río, Caronte es el que transporta las almas, después vamos a ver la parte donde aparece Minos, el juez del infierno, que se encarga de indicarle a los pecadores cuál es el lugar que les corresponde. Bueno, la ciudad de Dite, íconos clásicos del infierno dantesco, ¿no? La laguna Estigia, las furias, los sepulcros incandescentes y la figura de Farinata que se alza a hablar con Dante, la parte, el descenso por la Malevolge y los distintos sectores de esa parte del infierno, ya un infierno profundo, el encuentro con Ulises, el Cochito, que es la zona más profunda del infierno, el bajo infierno, con la laguna congelada, el encuentro con Ugolino y finalmente Lucifer masticando a los traidores. Un poco ese es el recorrido que quise marcar en esta edición para que ustedes tuvieran primero una idea gráfica de lo que significa este recorrido que vamos a tratar de hacer luego a partir de la lectura de algunos cantos y de la explicación de esos cantos. Así que voy a presentar ahora
Bien. Espérenme un minuto, que ahora presento. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. Perfecto. Yo les quería decir que ustedes cuando quieran interrumpir y preguntar, pueden hacerlo. Está el chat también para escribir las preguntas, así que no se sientan inhibidos para participar. Esto pretende ser una conversación amable en torno a la figura de Dante. Bien, Dante nació en Florencia, como ustedes saben, en 1265, se cree aproximadamente que fue esa fecha, no hay certeza, y murió en Ravenna el 14 de septiembre del 321. El hecho de que estemos aquí hablando de Dante no es que el aniversario de los 7 siglos lo justifique únicamente, de Dante se puede hablar siempre, pero ustedes saben que se cumple un aniversario importante de uno de los poetas más importantes de la cultura occidental, no de la cultura italiana, un poeta que fundó la literatura moderna y por lo tanto, a partir, digamos, del 5 de septiembre del 2020, que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, dio inicio a esta serie de actos, es que en todo el mundo se empezaron a llevar adelante actos que tienen por finalidad conmemorar y recordar la figura de Dante, de distintas formas y de distintas maneras, una suerte de homenaje mundial a este poeta que sigue interpelándonos y que sigue resignificando aspectos importantes en este poema. A mí me gustaría iniciar esta reflexión con una cita de Auerbach, ¿no? Un crítico muy importante dentro de la literatura universal que dice justamente algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dante fue un milagro inconcebible, ¿no? ¿Por qué? Por su genio verbal, que lo presenta como un ejemplo indiscutible, o sea, un poeta con una gran riqueza poética, un poeta que supo captar la actualidad, con gran fuerza expresiva y flexibilidad, pero no solo para la cultura italiana, no solo para el sistema literario italiano, también para los poetas del mundo, ¿no? Dante pudo, en un momento muy particular de la historia de Occidente, alcanzar la claridad y la versatilidad necesaria para expandir su lengua a límites hasta ahora nunca alcanzados y construir con esa lengua, que como saben ustedes es el vulgar, el fiorentino culto, construir un mundo, ¿no? La construcción de ese mundo está en la Divina Comedia, justamente la Divina Comedia presenta la construcción de ese mundo. En realidad Dante llamó a su obra comedia, haciendo alusión a un género y a las características de un género, no una obra que comienza mal y termina bien. En la Edad Media se llamaba comedia a ese tipo de obras. Fue un contemporáneo, Boccaccio, quien más adelante en sus interpretaciones la llamó divina. Es una obra, como sabemos, muy importante porque ayuda a configurar una imagen completa del universo. Y Borges dice algo muy interesante, y traigo a Borges acá porque es un escritor argentino de nuestro sistema literario, alguien que nosotros leemos y conocemos, que ha leído mucho a Dante. Dante ha sido una de sus fuentes. Ustedes saben que Borges aprendió el italiano yendo a trabajar en tranvía, leyendo una versión bilingüe de la Divina Comedia, ¿no? En italiano y en inglés. Pero Borges dice,
La lectura de Dante amplía nuestras posibilidades de emoción estética, ¿no? Está reconociendo ahí un claro rasgo poético en esta construcción. Y privarnos de ella, o sea, privarnos de esta lectura, dice Dante, sería entregarnos a una sin razón, ¿no? A un extraño ascetismo, privarnos del placer, del deleite de la literatura. Tomo a Borges porque a mí me parece que, no solo a mí me parece, o sea, está documentado, pero Dante ha tenido en Argentina una recepción muy importante. No solamente el descubrimiento que Borges puede hacer de este poeta. Borges era un lector voraz, que leía todo y con una gran sensibilidad estética que podía descubrir esto. Sin embargo, también me interesa destacar que en nuestro país hay 5 traducciones de la Divina Comedia. Ese no es un hecho menor, ¿eh? Pensar que la primera fue de Mitre, del siglo XIX, y después siguieron traducciones de gran calidad, como la de Batisteza, la de Aulicino, la de Croto, que tradujo El infierno, y recientemente, editada por Clásicos Coligüe, la traducción de Claudia Fernández, una dantista muy reconocida que trabaja en Buenos Aires y que lleva adelante una lectura dantis en el Instituto Italiano de Buenos Aires, que ustedes seguramente han sentido nombrar. Para hablar de Dante, me parece a mí, y para adentrarnos y entender la Divina Comedia, que es importante entender la figura de Dante, ¿no? Dante en su espacio y en su tiempo. Y digo espacio y tiempo porque espacio y tiempo conforman un contexto muy significativo, un cronotopo, ¿no? Una suerte de conjunción de espacio y tiempo que no se pueden separar. No podemos hablar de Dante y la Divina Comedia en abstracto. Tenemos que tener presente una serie de consideraciones que nos van a ayudar a entender mejor esta obra. Voy a decir algunos datos breves de la biografía de Dante, simplemente para ubicarnos, ¿no? No porque crea que la biografía de un autor sea tan importante, pero en este caso me parece importante decir que nació en Firenze, me parece importante decir que provenía de una familia florentina güelfa, ya me voy a referir qué quiere decir güelfo, o sea, una familia florentina güelfa quiere decir que pertenecía a un partido político, ¿no? El que se oponía a los gibelinos, una familia de origen noble, pero que se había acostumbrado a las nuevas, se había aburguesado, por decirlo de alguna manera, se había acostumbrado ya a las nuevas pautas económicas sociales de la época. A los 9 años conoció a Beatrice Portinari, a quien debe haber visto en su vida 2 veces. Y esto también es importante fijarlo y recordarlo, porque después vamos a hablar de cómo transforma Dante ese personaje real, que es Beatrice Portinari, en una figura literaria, ¿no? Eso es muy importante también para la concepción poética de la época. Estudió en la Universidad de Bolonia, una de las, la universidad más antigua de Europa y una de las universidades más importantes en su época. Ahí conoció a Latini, a Brunetto Latini, a Guido Cavalcanti, se casó con Gemma Donati, con quien tuvo 3 hijos. Participó, él pertenecía, como les dije, de una familia benestante, o sea, una familia que tenía un buen pasar económico, así que eso le posibilitó estudiar y dedicarse a la vida política. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Dante no estuvo tan ocupado en trabajar y en ganar el dinero como sí su hermano. Entonces él pudo dedicarse a la actividad política, participó en empresas militares florentinas, en 1289 participó en la batalla de Campaldino, después integró el gremio de los médicos y los farmacéuticos, porque esa era una condición sine qua non para luego poder ocupar un cargo político. Y de hecho él fue prior, o sea, una suerte de intendente de Firenze en el 1300, un cargo que duraba solo 2 meses. Dante, como ustedes saben,
fue partidario de la separación Iglesia-Estado y defendió la unidad italiana, ¿no? En 1301 fue condenado al exilio y murió en Ravenna. ¿Por qué digo que defendió la separación Iglesia-Estado? Porque en el Trecento la gran disputa política estaba entre las grandes potestades de la época, que eran, por un lado, el imperio, o sea, esa organización político-social que era el imperio sacro romano-germánico, y el papado. Entre esas dos potestades se disputaban la organización y el mando del territorio. Dante era partidario de la división, ¿no? De que la iglesia se encargara de los asuntos espirituales y el imperio se encargara de los asuntos terrenales. El otro aspecto importante que es necesario señalar para entender la comedia y para entenderlo a Dante es la dimensión geográfica en la Italia de ese momento, en la Italia del Trecento, ¿no? En la Italia, bueno, estos versos del canto 26 del Inferno, Godi Fiorenza poi che sesi grande, che per mare e per terra batti l'ali, e per lo inferno il tuo nome si spande. La presencia de Florencia en la obra, ¿no? Firenze, esa ciudad modelo de una nueva organización político-social que aparece en Italia de una manera anticipada. Cuando digo anticipada me refiero de una manera, sí, anticipada al resto de Europa. Ustedes saben que en Europa, en el Trecento, todavía estábamos en una suerte de feudalismo, ya había empezado la revolución productiva que Legoff presenta en su obra Mercaderes y Banqueros de la Edad Media, pero en ninguna región, no podemos hablar de países todavía, pero en ninguna región de Europa había un entramado urbano como el que se presenta en Italia, ¿no? Este entramado urbano de estas ciudades que, como Firenze y como tantas otras, conforman, podríamos decir, una suerte de un modelo similar a lo que en su momento fue la polis griega, ¿no? Estos centros urbanos con desarrollo económico, con actividad política, con guerras encarnizadas entre las facciones políticas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que se estaba dando ya en Italia, en estos núcleos urbanos, el paso del medioevo, de las formas de vida medievales, a la modernidad, ¿no? Ustedes piensen que los estados nacionales se configuran y se consolidan en Europa con el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Hacia 1600. Bueno, en Italia tenemos ya este principio de organización político-civil que es fundamental, ¿no? La comedia se asienta en esto, ¿no? No se puede entender la comedia si no se sabe esto. Dante vivió en Florencia hasta su exilio y participó de esas luchas internas entre güelfos, gibelinos o entre distintos, la lucha con el papado, en fin. Fue parte protagonista de esa suerte de movilidad altamente productiva para la cultura, altamente productiva, y que estaba marcando ya el abandono de formas de vida pasadas, características de la Edad Media, y que anticipaban formas de vida presente. Acuérdense que yo inicié esta exposición diciendo que la literatura italiana se caracteriza porque en sus orígenes y en su génesis se reconoce un ideal laico, ¿no? Ese ideal laico está justamente en esto, en la presencia de lo humano. Y si bien la comedia es una obra que está organizada según un sistema ideológico, cristiano y religioso, uno no puede dejar de ver y considerar que ese es un gran marco, pero en realidad la comedia habla del hombre y de los problemas que el hombre tiene en esa realidad terrenal. Eso marca ya
un principio de modernidad, de laicidad y posibilita en Italia una continuidad sin interrupción entre la Edad Media, humanismo y Renacimiento, y hace o justifica que el humanismo y el Renacimiento aparezcan antes en Italia que en el resto de Europa. Esta ciudad italiana, entonces, como tantas otras ciudades de su época, porque tenían un principio de organización civil aceitado, medianamente estable, a pesar de las guerras, de las luchas intestinas entre facciones políticas, esas ciudades pudieron organizarse políticamente, civilmente, y pudieron desarrollar la actividad comercial. Entonces, desarrollaron riquezas, tenían riquezas, ¿no? Y en eso se adelantaron al resto de Europa. Ustedes piensen también que en Italia, a diferencia de otros países, no se puede hablar de países todavía, pero bueno, de otras regiones europeas, en Italia estuvo el papado, y el papado como territorio, no solo como entidad simbólica, sino también como territorio preocupado por los asuntos terrenos, ocupó gran parte de la mitad de la bota, ¿no?, de la península, y el papado fue uno de los grandes opositores a la unidad italiana. Entonces, mientras el papado obstaculizaba la unificación, estas ciudades empezaron a desarrollar al punto tal que llegaron a prestar dinero a los estados nacionales europeos como Inglaterra, Francia, para que se organizaran y se hicieran estados, en detrimento de su propia unificación, porque como saben ustedes, Italia se unifica recién en 1861, a partir de ahí. Bien, entonces, estas ciudades, Firenze es una ciudad prototípica en este sentido, presentan nuevos fermentos, profundas luchas políticas, grandes transformaciones económicas, pasiones civiles, en el sentido político del término. ¿Qué es lo que está en juego en esta ciudad? Las tensiones entre papado e imperio, las tensiones sociales que tienen que ver con la nobleza y la nueva clase que está en ascenso, que es la burguesía. O sea, desde el punto de vista social, la disputa se da entre la vieja clase aristocrática, heredera del feudalismo, y esta burguesía que se está enriqueciendo rápidamente, y como toda clase que se empieza a enriquecer, quiere detentar el poder. Había también tensiones teológicas entre los franciscanos y los dominicanos, en fin, problemas no faltaban, tensiones no faltaban. Nunca una ciudad es un paño tranquilo de relaciones. Una ciudad es un crisol de profundas tensiones y disputas que se resuelven a través de la política. Y bueno, y Firenze tenía también ese desarrollo político. Por eso, en este contexto urbano, uno puede encontrar el germen del humanismo europeo, ¿no? El humanismo que promovió este principio laico, que sin embargo Italia lo tiene de antemano, ¿no? Eliot y Pound dicen que sin Dante no hubiera existido el humanismo, o el humanismo europeo no hubiera sido posible. La dimensión política de Dante, que tampoco la podemos desconsiderar porque es fundamental a la hora de pensar la comedia, tiene mucha importancia en relación a esto, ¿no? Dijimos ya que su posición económica le permitió dedicarse a la política, que vivió el esplendor político civil de Firenze, ¿no?, de la época del Comune. O sea, Dante vivió el esplendor, mientras Boccaccio vivió la decadencia del Comune, Dante vivió el esplendor del Comune, con todo lo que eso significó. Fue representante de la facción de los güelfos blancos. En la época de Dante, la oposición política se daba ya entre güelfos blancos y güelfos negros. Los gibelinos habían perdido ya contra los güelfos, así que no ocupaban un lugar en el gobierno de Florencia. Pero esa facción de güelfos que se dividió marcó que los güelfos blancos fueran los partidarios de la división Estado-Imperio, Estado-Papado o Imperio-Papado, y los güelfos negros fueran aquellos que pretendían que el papado se hiciera cargo también de las cuestiones
políticas. Dante, por supuesto, defendió la división de poderes y fue un promotor de la unidad italiana. Hay una relación importante también en este gesto de Dante, ¿no? En este gesto de hombre político, claro, definido, de Firenze, porque justamente este compromiso político, esta lucha política de Dante fue la que después le trajo como consecuencia el exilio, ¿no es cierto? No hubieran exiliado a alguien que no se hubiera metido en política, que no hubiera tenido una posición política claramente definida como Dante y la hubiera defendido. El exilio es el resultado de eso, ¿no? Y Dante vivió 20 años en el exilio, no pudo volver más. Es más, escribió la comedia y sus obras más importantes en el exilio, obras de madurez, y en ellas hizo como un balance de su época y ejerció también el juicio sobre sus contemporáneos. Entonces, este contexto biográfico, político, intelectual, permiten ya ver con mayor claridad, me parece, el carácter laico que está en la génesis de la cultura italiana, ¿no? Que un carácter laico que deviene de la praxis política, que promueve la figura del intelectual civilmente comprometido, que nosotros lo vamos a ver después en un intelectual como Manzoni, y lo vamos a ver también en intelectuales de la resistencia y de los años posteriores al fascismo. O sea, el intelectual civilmente comprometido en Italia es una figura importante que uno la puede recorrer a lo largo de todo el sistema literario. Y vemos también otro eje que recorre todo el sistema literario italiano, que es la relación lacerante entre el intelectual y su medio, ¿no? De entrada ya, cuando la literatura italiana surge, y esto no lo dije, pero ya lo voy a decir ahora, en sus inicios ya plantea esta lucha porque el exilio marca justamente eso, que a alguien no se le permita regresar a la ciudad por la que tanto luchó, no se le permita regresar nunca más, marca ese principio de laceración, de dolor y bueno, sabemos bastante nosotros ya sobre el exilio. No lo dije antes, pero lo puedo decir ahora, antes de entrar a la dimensión intelectual de Dante. Esta otra característica que tiene la literatura italiana y que también es muy importante, que es una literatura que surge madura, ¿no? Surge con tres autores que ustedes habrán leído en muchos libros, se denominan las tres coronas, Dante, Petrarca y Boccaccio, que en sus primeras obras marcan ya obras modelos que van a fijar una tradición. Ninguna literatura nace así. Todas las literaturas europeas, el resto de las literaturas europeas, nacen con obras bastante más inmaduras, con obras que tienen una lengua mucho menos versátil, que no han llegado a un estadio de madurez que no se puede ir más allá de eso, ¿no? Sin embargo, la literatura italiana sí nos ofrece esta suerte de milagro estético. Y eso hay que pensarlo, bueno, por un lado, por la fuerte relación y vinculación de continuidad que la literatura italiana tuvo con la tradición clásica, ¿no es cierto? El hecho de que Virgilio ocupe un lugar importante en la comedia está marcando esa vinculación con el tiempo de la cultura clásica que está ahí como un fermento activo y que no tienen que empezar de cero, ¿no? No tienen que empezar de cero. Eso sería lo bueno, ¿no? Una literatura que nace madura. Ahora, si uno analiza también las contras o los aspectos negativos, a lo mejor de esto, podría pensar, bueno, una literatura que surge madura y que fija una tradición. Entonces es muy difícil después escribir algo después de Dante, Petrarca o Boccaccio, sin apartarse de esa tradición, ¿no? Por eso en la literatura italiana, en el sistema literario italiano, la tradición es tan importante, es verdaderamente, ocupa un lugar que no es fácil salirse de ella, ¿no?
Todas las innovaciones son difíciles, porque, bueno, porque además es una literatura que se desarrolla sobre una lengua, el florentino culto, que se hablaba en la zona de Toscana y que se adoptó como norma literaria, pero en un país, mejor dicho, en una región como Italia que no estaba unificada como país. Entonces, lo que se produce aquí también es como si Italia hubiera tenido, esta es la tesis de Francesco de Santis, ¿no? Dice Francesco de Santis, estábamos condenados a la unificación, a ser nación, porque ya eso estaba en nuestra literatura. Pero eso circulaba en capas muy altas, muy elevadas, de intelectuales que siempre estuvieron muy, muy desvinculados del pueblo. ¿Qué pasaba con la gente común? ¿No había literatura en esos sectores más bajos? Sí, había una literatura en dialecto, había literaturas populares, pero no fueron tenidos por esto. Acá estamos hablando de alta literatura, ¿no? Alta literatura que, bueno, esto generaría otro tema de discusión en relación a esto que en todo caso en algún momento lo podemos ver. Miren, yo no los veo a ustedes, solo veo la presentación, así que les pido que si alguien quiere hacer alguna pregunta o detener mi exposición, lo haga con total libertad, porque, bueno, las condiciones de la virtualidad son un poco extrañas. Estamos todos muy atentos, Silvia. Ah, bueno, gracias. Espectacular, muchas gracias. No, gracias, que yo solo veo la presentación y no tengo ninguna interacción. Sí, se hace difícil, sí, pero estamos todos escuchándote muy atentamente. Bien. Hablar también de la dimensión intelectual de Dante es importante para entender la comedia porque Dante representó o formó parte de ese grupo de juventud culta fiorentina, ¿no? De una juventud de un grupo acomodado, podríamos decir de cierta élite. Les dije que estudió en Bolonia, estrechó los vínculos con Brunetto Latini y con Cavalcanti, y ahí fueron determinantes sus elecciones estéticas y sus gustos literarios, ¿no? Porque Dante, junto con Cavalcanti, en la Toscana, fueron los creadores de un estilo literario que se llamó el Dolce Stil Novo. El Dolce Stil Novo fue una escuela poética heredera de una consolidada tradición poética europea que se remonta a la lírica provenzal, a los trovadores del sur de Francia, la lírica provenzal, que luego pasa a la escuela siciliana y que llega finalmente a Toscana. O sea que no es que Dante empiece a escribir de cero. Fíjense toda la tradición que hay atrás de la poesía de Dante, ¿no? Dante tiene una fuerte formación en su haber. No es que un día dice, voy a escribir la Divina Comedia y a ver cómo me sale. De hecho, le sale y muy bien, pero esa síntesis y esa genialidad es posible por el contexto en el que se encontraba Dante. No existen los genios desvinculados del contexto. El contexto es muy importante para que surjan obras de estas características. El Dolce Stil Novo se caracteriza por ser una poesía de carácter intelectual, o sea, bastante abstracta, inspirada en el amor cortés, o sea, este sistema de amor, de sublimación de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Donde el amor estaba sublimado a través de estos códigos que el amor cortés presenta, ¿no? De buscar una dama y a esa dama dedicarle la actividad poética y la poesía. ¿Por qué? Porque se sobreentendía en el Dolce Stil Novo que esta práctica de amor, o sea, escribir poesías para una mujer, implicaban un camino de elevación y perfeccionamiento moral para el poeta. Entonces, todo poeta tenía que elegir una dama
Y ahí es cuando Dante elige a Beatrice. No elige a Gemma Donati, o sea, él no le escribe a la mujer de él necesita una figura intelectual que la transforma en figura estética, en figura literaria, y a esa figura le escribe. ¿Por qué? Porque está enamorada de ella. Y bueno, acá se producen esta suerte de transformaciones, de sublimaciones, de refinación, de códigos. En realidad lo hace para un perfeccionamiento moral propio. Todavía las relaciones amorosas entre hombres y mujeres no se podían manifestar en estos niveles de otra manera que no fueran así, a través de muy idealizados, ¿no es cierto? Al menos en estos niveles y en esta escuela literaria. Entonces, la figura femenina era una figura necesaria, era una construcción literaria para la elevación del poeta. O sea, el poeta, si tenía primero tenía que buscarse una dama, transformarla en figura literaria y escribir poesía dedicada a esa dama. Y se suponía que con esa práctica poética, ese poeta se perfeccionaba y de alguna manera llegaba a un estadio de perfeccionamiento moral superior. En Dante, y este principio viene de la lírica provenzal, ¿no? Esto viene de los trovadores de la lírica provenzal de Francia, o sea, no es un invento de Dante, Dante lo toma de ahí. Lo que sí, y a diferencia de la lírica provenzal, el dolce stil novo puede ser mucho más abstracto, pero bueno, no va a ser ese motivo ahora de discusión. Yo simplemente quiero mostrar el caminito de influencias que recibió Dante. Entonces, la figura literaria es Beatrice, y a Beatrice Dante le dedica primero una obra que se llama Vita Nova. Es una obra que él escribe antes del exilio, pero que después siente que le queda chica, que le queda insuficiente, y decide quiere, mejor dicho, escribirle una composición mayor, que estuviera a la altura. En realidad, Beatriz es una excusa, él escribe también para él, y quiere escribir una obra mayor, y entonces en el exilio escribe la Divina Comedia. Pero explicando esto, yo quiero que ustedes vean qué función cumple Beatrice dentro de la obra. Beatrice es la figura femenina que ayuda al perfeccionamiento moral del poeta. Y podemos decir que es un poema de amor, la Vita Nova y Divina Comedia, pero amor cortés, ¿no? El amor cortés es un amor platónico, idealizado, que se dirime en esos códigos y en esas formas estéticas. Y acá vemos también otro aspecto del carácter laico de la cultura y de la literatura italiana en sus orígenes, ¿no? Porque presenta, a diferencia de otras literaturas, una relación productiva, muy productiva, porque fíjense la calidad de estas composiciones, muy productivas, entre eros, o sea, entre amor, entre esta pulsión humana que es el eros y la poesía. Puede transfigurar esa pulsión humana en una materia estética altamente refinada. Entonces, para ordenar un poco e ir cerrando algunos aspectos, decimos que Dante, antes del exilio, escribe, bueno, las rimas, la Vita Nova, más o menos entre 1292-93, que son las dos obras que marcan su inicio poético. En estas obras está la génesis y la evolución de su amor por Beatriz, o por Beatrice. Es una obra, la Vita Nova, en poesía y prosa, donde se narra este amor platónico. Es una suerte de autobiografía de Dante, ¿no? Donde él cuenta su experiencia amorosa, que toma la forma de visión, que es un género propio de la Edad Media, y que, bueno, esta es la obra. En estas imágenes, acá está Beatrice, acá está Dante, pero las he puesto para que ustedes se imaginen también los códigos de relación entre hombres y mujeres de cierto nivel social en ese momento de la historia, ¿no? Porque es importante ver cómo eso se sublima en la literatura. Después del exilio, o sea, después de 1301,
Dante escribe 3 obras muy importantes: El Convivio, de Divina Elocuentia y de Monarquía, ¿no? La defensa de la monarquía en 1313, de Vulgar y Elocuentia, que es una obra que escribe en latín para defender el vulgar. Y eso es muy importante también. Ustedes piensen que en el siglo, finales del 300, la Divina Comedia, bueno, la escribe ya en el 400, el vulgar, o sea, este toscano, este florentino culto, llega ya a límites impensables. O sea, Dante, con esta obra, y ya me voy a referir qué quiere decir llevar una lengua, ampliar los límites de una lengua o darle estatuto literario a una lengua, encuentra, como decía Auerbach, las expresiones, la flexibilidad, las palabras, los giros, la síntesis, las figuras retóricas que le permitieron escribir este mundo, que no fue un mundo de 10 páginas, ¿no? Es un mundo amplio, vasto, complejo. Entonces, la Vita Nova podríamos considerarla como una instancia preliminar a lo que va a ser la gran composición de amor, que es la Divina Comedia. Cuando digo amor, me refiero a amor cortés. Entonces, en ese sentido, ambas obras pueden leerse como una continuidad, y la figura de Beatriz o de Beatrice debe entenderse como una figura beatificadora, dadora de bienaventuranza, ¿no? La presencia de la mujer en esta obra ocupa y funda ese lugar. Entonces, Dante lo que quiere es honrar y alabar a Beatriz. ¿Por qué? Porque es esa mujer, esa dama, la que le permite, a través de esta actividad poética, perfeccionarse y elevarse moralmente. La Divina Comedia, entrando ya en tema, en la obra que nos ocupa, como ustedes saben, es un poema sacro. Dante lo dice en algunos cantos ya del Paradiso. Pero puede leerse también como una gran epopeya, ¿no? Cuando decimos epopeya estamos diciendo viaje. Como un viaje, ¿por dónde? Por los reinos de ultratumba. Hasta ahora nadie había escrito una obra de semejante envergadura, situada toda en el más allá. Narra la historia de la transformación y salvación de un hombre, pero también de la humanidad en general. Ustedes, ya lo vamos a ver con más detalle en los próximos encuentros, cuando Dante quiere ascender, primero se encuentra perdido en la selva oscura y quiere ascender esa montaña para llegar a la luz divina y no lo puede hacer porque las fieras se le interponen. Acá hay todo un sistema alegórico que ya vamos a explicar también. En realidad lo que estamos viendo es un hombre en una crisis, en la mitad de su vida, que, bueno, esa crisis lo pone en una situación de o se queda en la crisis o supera la crisis. Bueno, acá se le propone, no es que se le ocurre a él, se le propone, porque llega Beatrice, realizar un viaje por los reinos de ultratumba, o sea, recorrer el infierno en toda su profundidad, ascender a la montaña del purgatorio y luego viajar por los círculos del paraíso. Y en este recorrido en el que Dante se va a encontrar con innumerables pecadores, penitentes y bienaventurados, va a realizar un proceso de purificación, un proceso salvífico de transformación. Por lo tanto, cuando decimos epopeya, decimos viaje, pero decimos también el viaje de un héroe que parte de un estado determinado y se produce en él una transformación. La Divina Comedia, como todo texto medieval, y esto Dante lo dice en una carta que se considera apócrifa, la carta tan grande de la Escala, debe ser entendido, según la exégesis medieval, según 4 sentidos, ¿no? El sentido literal, que cuenta directamente la anécdota narrada en el poema. El sentido alegórico, esto es muy importante,
porque es un sistema propio de la estética medieval, la relación de las alegorías y los símbolos que presenta el poema. Ustedes saben que Beatrice significa la fe, es la alegoría de la fe. Virgilio es la alegoría de la razón. Las fieras representan la lujuria, la ira. Entonces hay también ahí claros significados. Una lectura moral, un sentido moral que tiene por propósito conducir al lector a obrar correctamente, y un sentido anagógico, que tiene que ver con que toda obra medieval es la revelación de una sabiduría suprema, o sea, su relación con los dogmas de la Iglesia, en este caso con el dogma cristiano. Sin embargo, aunque el dogma cristiano es el último sentido de la Divina Comedia y toda la Divina Comedia está organizada según ese dogma cristiano, uno no puede desconocer cómo Dante se las ingenió para darle a lo humano una entidad nueva. Entonces, en este sentido, la obra cierra un mundo, cierra el mundo medieval, lo sintetiza con todos los sistemas simbólicos propios del medioevo, pero también está abriendo la puerta al humanismo, ¿no? A ese periodo de la cultura donde el hombre tiene una centralidad fundamental. Entonces, ya vemos aquí esta operación que Dante hace, ¿no? Él se instala en el mundo del más allá, sí, va a ser un recorrido por los mundos de ultratumba, pero va a presentar las tendencias políticas de la realidad de su época. Este viaje iniciático, entonces, es un viaje de descenso y luego de ascenso que favorece la purificación y que va a ser realizado por guías. O sea, Dante no puede solo, Dante no puede hacer solo ese viaje y es fundamental que esté acompañado. En los dos primeros reinos, en el infierno y en el purgatorio, la guía es Virgilio, el poeta amado por Dante, el poeta modelo, el poeta que Dante, a través del cual Dante rescata toda la tradición pagana y la incorpora a la Divina Comedia, porque la Divina Comedia funde varias tradiciones, eso también hay que saberlo. Y en el paraíso, ¿no? El lugar de los bienaventurados, en el paraíso, la guía va a ser Beatrice, la mujer angélica, que es la figura del Dolce Stil Novo, la mujer pura, que recupera aquí, a través de esta imagen, un aspecto de la tradición cristiana muy aferrado en ese momento, ¿no? Que yo no lo dije antes cuando hablé del amor cortés, pero ¿por qué la importancia del amor cortés? ¿Por qué en los provenzales fue tan importante esta figura de la dama? Eso tiene que ver con la presencia que tuvo en las culturas del Mediterráneo la imagen femenina en relación al culto mariano, ¿no? Por las sectas de los cátaros y los albigenses, la figura femenina fue muy importante y que eso luego fue tomado por el culto mariano y fue puesto en circulación en la cultura. Entonces hay que pensarlo desde esa perspectiva. Bien, por todo lo que he dicho hasta ahora, ustedes podrán advertir ya y se habrán dado cuenta que la Divina Comedia es una obra múltiple. O sea, es una obra de una vastedad y de una, bueno, sí, múltiple, me parece que es la palabra más ajustada, ¿no? Porque tiene muchos propósitos, porque tiene muchos argumentos, porque tiene muchos niveles de interpretación. Por un lado, podemos leerlo como todo texto medieval, como un poema didáctico, ¿no? Esta gran epopeya, este viaje que pretende la transformación y la salvación del hombre y de la humanidad en general, y entonces es una obra que trata de dar una enseñanza.
Bueno, no te pierdas en el pecado porque te va a ir mal. Si te perdés en el pecado, la posibilidad de salvarte es haciendo este viaje de expiación, que es lo que voy a hacer yo, y a través de ese viaje voy a poder llegar a el conocimiento divino. Es un poema enciclopédico. Cuando digo enciclopédico me estoy refiriendo al carácter de suma, en el sentido medieval, ¿no? De suma, de un poema que alberga todo un mundo dentro de sí. Es un poema que está construido a partir del orden cósmico, físico, filosófico, ético, histórico, político y literario de la época. Toda la Edad Media, con todos sus códigos estéticos, políticos, geográficos, científicos, filosóficos, están en la Divina Comedia. Es como si la Divina Comedia fuera el cierre perfecto de un mundo. De un mundo que, por otro lado, como era el mundo medieval, regido por la hegemonía de las ideas cristianas, tenía un principio de orden y se podía cerrar. Después Joyce no pudo hacer lo mismo, ¿no? La literatura moderna pierde esa capacidad porque el mundo ya es otro. Pero es también, bueno, y están todos los aspectos de lo real, por eso es enciclopédico, eso también es muy importante. Todos los aspectos de lo real, el tiempo, en el pasado y en el presente, todos los géneros literarios, todos los estilos. Contini habla también del plurilingüismo que Dante inicia ya en la literatura italiana con esta obra, ¿no? La corriente del plurilingüismo. Y es un poema social, porque es modelo de un tipo especial de realismo que se manifiesta en la multiplicidad de acciones que captan las fuerzas violentas de la realidad. O sea, no hay realidad que no sea violenta, no hay realidad que no esté regida por fuerzas contrarias. Por eso pensar en un mundo, en realidad es un ideal, ¿no? Pensar en un mundo donde todos nos llevemos bien, donde todos tiremos para el mismo lado, donde todos deseemos lo mismo, es una utopía. Eso no pasa nunca. Por eso, y es también una lección de Dante, para eso está la política. La política se entiende como una actividad que intenta regular las tensiones violentas de la realidad para poder garantizar la vida en común. En eso creía Dante. Dante era un representante de esa ideología. Ahora quiero señalar cómo esta multiplicidad de la obra, una obra tan múltiple como la comedia, descansa, sin embargo, porque esta es también otro logro de Dante, descansa sobre un principio de unidad. Estas obras, la Divina Comedia, el Decamerón de Boccaccio, que son obras vastísimas, caleidoscópicas, que tienen todo un mundo adentro, sin embargo, tienen un principio de unidad que a nosotros nos permite entrar a ellas y encontrar siempre un principio de orden, ¿no? Todo está ordenado. Nosotros no nos podemos perder en la Divina Comedia, como tampoco nos podríamos perder en el Decamerón de Boccaccio. Porque la Edad Media ofrece una idea de mundo ordenado que estos escritores también asumen y la transfieren a la estructura de la obra. Primero hay un tema general que ordena la obra, que es el estado de las almas después de la muerte. Y después hay todo un trabajo en la estructura externa e interna que está organizada según un esquema preciso, concebido como un sistema teórico, configuración estética, y que responde a un plan divino. Entonces, es un mundo ordenado a imagen y semejanza de Dios. Dante no podía no hacerlo, porque en la Edad Media la concepción de mundo es la concepción de un mundo ordenado. El principio de unidad, entonces, está dado por los efectos de la estructura externa. La obra está dividida en 3 cánticas: infierno, purgatorio, paraíso. Acá están las fechas de composición, no fueron compuestas todas en el mismo momento. En el 1314 el infierno, en el 15 el purgatorio, entre el 15 y el 21 el paraíso. Fíjense,
El infierno tiene 9 círculos, 34 cantos, el purgatorio 7 terrazas, 33 cantos, el paraíso 9 cielos, 33 cantos. En total, la obra suma 100 cantos. Esta estructura externa, perfectamente ordenada y organizada según una simbología numérica que tiene un claro significado divino también, asegura el primer principio de orden. Y olvidé decir que cada canto está compuesto a partir de los tercetos de rima encadenada. Entonces, hay aquí ya un principio organizativo que a nosotros nos impide perdernos en la obra. Pero además hay una estructura interna. Yo no me puedo perder en esta obra porque la estructura interna responde también a un orden. Primero, hay un sistema moral que ordena el mundo del más allá y que sigue el modelo de la ética nicomaquea de Aristóteles y las ideas tomistas, ¿no?, de Santo Tomás. Ustedes saben que Santo Tomás es quien se apropia del pensamiento aristotélico y lo cristianiza, ¿no? Entonces, este sistema moral ordena el mundo de los pecadores, ordena el mundo del más allá. Y entonces tenemos, los pecadores van al infierno y en el infierno se ordenan según los grados de su mala voluntad, no es que están todos sueltos y mezclados. Los penitentes van al purgatorio y según la malignidad de sus impulsos también el lugar que ocupan, y los bienaventurados van al paraíso y también, según cuán importante sea su bienaventura o su beatitud, estarán más cerca o menos cerca de la contemplación divina. El sistema filosófico también es importante porque ayuda a crear este mundo. Y en este sistema filosófico yo quiero decir y poner en relevancia que no solamente Santo Tomás y Aristóteles fueron las principales fuentes de Dante. Estos círculos del cielo, por ejemplo, del paraíso, los toma de los árabes, de Averroes. Y también está Platón, que le da la dimensión mística a la obra, y Alejandro Magno. Entonces, hay un racionalismo aristotélico al que Dante agrega una perspectiva mística. Lo importante de aquí es recordar cómo él logra una síntesis entre todas estas tradiciones, en la que privilegia evidentemente la tradición cristiana, pero que recupera y cristianiza, por decirlo de alguna manera, tradiciones precedentes, haciendo una gran síntesis que hasta ahora nadie había hecho. Por otro lado, es importante señalar también que la organización espacial de este mundo dantesco sigue el sistema físico cosmogónico de la época. Toma los elementos de la tradición astronómica tolemaica y de la teología cristiana, ¿no?, que divide al reino de ultratumba, a los reinos de ultratumba en estos tres sectores: infierno, purgatorio, paraíso. Pero además toma de la geografía, de las concepciones de la geografía medieval, la idea de que la Tierra estaba dividida en dos hemisferios, el de las tierras firmes y el de las aguas. Fíjense, es una idea de mundo distinta a la que tenemos ahora. Este sistema tolemaico tiene un fuerte componente astrológico y situaba a la Tierra inmóvil en el centro del universo. Y a su alrededor giraban los 7 planetas con sus respectivas órbitas concéntricas. A estos cielos se agrega el cielo de las estrellas fijas y el primer móvil, fuente de movimiento universal. Es un poco aquí en estos esquemas uno puede ver la concepción de mundo, de universo, de Ptolomeo. Después vendrá Copérnico, con la revolución copernicana, después vendrá Copérnico, dice Pirandello, y ya nos deja, ya no nos permite la tranquilidad, ¿no?
nuestra conciencia se altera profundamente cuando Copérnico dice: la Tierra es un planeta más minúsculo que gira alrededor del Sol como tantos otros, y le quita esta posición de centralidad que tanta seguridad trajo al hombre. Pero bueno, fíjense aquí, en este esquema, quería mostrarles un poco la idea de Tierra para entender también la organización del mundo ultraterreno. Aquí está el hemisferio de las tierras fijas y acá está el hemisferio de las aguas. Dante, ya en otra diapositiva lo vamos a ver mejor, pero desciende al cono del infierno por un ingreso que se encuentra cerca de la ciudad de Jerusalén y llega hasta la profundidad del infierno, ahí donde está Lucifer masticando a los traidores. Luego sigue por un pasadizo estrecho y oscuro y llega al otro lado de la tierra y aparece justo en el otro extremo, en la montaña del purgatorio, cuyo ascenso lo lleva al paraíso terrenal, y de ahí la posibilidad ya con Beatriz en el carro al lado de ir a recorrer los cielos celestes. Hasta aquí una explicación más o menos general y sintética de la obra. Ahora me gustaría presentar algunos problemas que la obra nos pone, o cómo nos interpela esta obra, cómo podemos entender. Bueno, problemas que por supuesto pueden ser tanto, porque es una obra tan vasta, pero uno de los aspectos o problemas que la obra plantea, cuando digo problemas no me estoy refiriendo a aspectos sin resolver, ¿no? Sino a puntos de interés que la obra ofrece. El primer punto, según lo señala Gianfranco Contini en un ensayo sobre Dante, es que Dante es autor y personaje. Fíjense en eso, ¿no? Dante es autor y Dante es personaje. Este es un principio que, si nosotros lo pensamos en relación a los géneros contemporáneos, podríamos decir que Dante es el primer escritor allá por el 1300 que ya presenta un caso de autoficción literaria, donde es autor y personaje al mismo tiempo. Pero eso no quiere decir que haya una identificación, porque yo no puedo pensar que el Dante real caminó por los reinos de ultratumba. Pero hace este desdoblamiento, ¿no? Para decirte, bueno, yo te voy a contar una historia que yo viví, pero que vos tenés que hacer que crees, pero en realidad que no es cierta, pero la tenés que creer porque, bueno, yo tengo el mismo nombre del autor de esta obra. Entonces, Dante es autor y personaje. Dante inventa con esto, y de aquí es un principio de modernidad y de potencia expresiva de la obra, Dante inventa un modo moderno de contar y tiene conciencia de ello. Hay partes, sobre todo en el primer canto, después lo vamos a ver cuando vayamos más en detalle, en que está marcada la diferencia entre el autor y el personaje, ¿no? Realiza esta doble operación, la de viajar a través de los reinos de ultratumba y narrar. Viaja y narra. Pero por otro lado, es un autor. Y como autor, o sea, como figura de carne y hueso, real, porque como personaje es una invención ficcional, pero como autor tiene una prerrogativa también, que es la de condenar. O sea, él organiza ese mundo y él pone a cada uno en determinado lugar. O sea, él está haciendo un acto político de condena ahí con esa obra. Está condenando a su contemporáneo. Entonces, esta operación, que no sé si alguien había pensado ya en ello o no, pero fíjense que esta ya es una operación moderna, que lo separa a Dante de la épica clásica, que lo pone ya frente a la modernidad, que es una operación novedosa, porque además lo hace en una lengua que estaba apenas naciendo. Sin embargo, él rápidamente expande los límites de esa lengua
y cómo los expande, ¿no? Y bueno, por la soltura con que introduce el discurso, por la dinámica de las relaciones entre los personajes, por la gramática con que escribe el texto, en fin, por esta serie de procedimientos, que después lo vamos a ver también cuando analicemos algunos cantos, en que nos vamos a dar cuenta, bueno, para escribir de este modo, con esta suerte de síntesis tan precisas que captan la cifra de un personaje, hay que tener un manejo muy profundo y elevado de esa lengua, ¿no? Ustedes saben que solamente se puede sintetizar si uno maneja muy bien. Y todo lo que uno entiende como simple en literatura, en realidad no es nada simple. Es el resultado de un gran trabajo estilístico sobre la lengua. Otro tema que a mí me parece importante, por eso también lo destaco acá, es que la obra se puede leer como una épica de la memoria. O sea, la presencia de la memoria, ¿no? Un tema contemporáneo, de gran interés en esta más que nunca, ¿no? La importancia de la memoria en el siglo XX, en el siglo XXI, en todos los siglos, pero la memoria ya está presente en Dante. Dante puede contar porque puede evocar y porque puede recordar, ¿no? Inventar en la época de Dante quiere decir saber usar la memoria. Y nadie lo había hecho como él. Hay dos propósitos en esta operación que hace Dante. Realizar un viaje para realizar una expiación, ese es un propósito, o sea, para purificarse, pero también contar esta experiencia. Ese es un problema actual, el de contar la experiencia, ¿eh? El tema de la memoria, por otro lado, inscribe en la literatura italiana un tema muy importante que es el diálogo con los muertos. Porque, bueno, cada cultura, ustedes lo saben y lo deben haber pensado en algún momento, cada cultura se define a sí misma por su diálogo con el pasado, ¿no? Cada cultura realiza una selección de ese pasado para poder contarse su propia historia. Cada cultura necesita crear su identidad, reforzarla, armarla, y esa identidad se hace a partir de lo que la cultura puede rescatar de ese pasado. Y ese pasado está lleno de muertos, o sea que el diálogo con el pasado es, en su gran mayoría, un diálogo con los muertos. Hay muchas obras literarias que tienen como tema el mundo de los muertos, ¿no? Para contar a través de un relato mítico fundacional, una leyenda que otorgue identidad. Pero hay que ver qué función cumplen esos muertos y cómo están presentados en la obra, también para hacer un análisis sobre qué dimensión tiene la memoria en esa obra. En la literatura italiana, el diálogo con los muertos es una presencia muy relevante. Está en Dante, pero está también en tantos otros escritores, qué sé yo, no sé, Leopardi, en Pascoli, en Saba, tantos poetas contemporáneos, en Pavese. Perdón. Estos problemas con la memoria o este diálogo con los muertos los encontramos primero, por ejemplo, en Homero. Homero no es una fuente de Dante, ¿no? Dante no tiene las fuentes clásicas tan a la mano. Pero ya en la Odisea tenemos un primer caso, ¿no? De Odiseo que desciende al Hades, en el canto 10 de la Odisea. Después tenemos a Luciano de Samosata, muy amado por Leopardi, que durante el periodo del alejandrinismo, casi al final de la civilización griega, escribe el diálogo con los muertos, pero con un carácter satírico, distinto al que ya había presentado Homero. Pero fíjense cómo va cambiando esto. Mientras en Homero, ese encuentro con los muertos que Homero tiene cuando desciende al Hades en la Odisea, tiene en realidad un propósito tiene un propósito político, social, pero
Odiseo está preocupado un poco por saber si, sobre todo dos cosas, si el padre y el hijo conservaron las prerrogativas reales y si Penélope conservó el reino. Hay como un interés más reducido, no mezquino, reducido, ¿no es cierto? En la Eneida, bueno, la gran obra de Virgilio y la gran referencia de Dante, en el canto sexto, Virgilio desciende al Averno, al Hades. Ya, a diferencia del infierno de Homero, este es un infierno bastante más estructurado, no tanto como el de Dante, pero bastante más organizado. Y Eneas, y ahí Anquises le hace conocer a los lectores el destino glorioso de Roma. O sea, ahí esa interacción con los muertos está puesta en relación al futuro glorioso de Roma. O sea, también una intención política, pero que va abriendo un poco el campo. En Dante, la comedia, como poema épico, se inscribe en el género medieval de la maravillosa visión y toma como modelo la Eneida. Dante replica el modelo de Virgilio, pero también toma una leyenda medieval de Pablo, que fue al tercer cielo, y la tradición árabe, que toma las ideas de los círculos, en fin. Pero lo que importa acá es que Dante, además de trabajar la fuente histórica, quiere representar en este encuentro con los muertos el destino de la civilización cristiana. Dante construye en esta base estructural el mundo de los muertos, pero como un proyecto ético, ¿no? Religioso, político, a través de una grandiosa interpretación del pasado. Porque todo el poema de Dante está ubicado en el mundo ultraterreno. Todos los diálogos que Dante tiene son con muertos. Entonces, los muertos tienen aquí una presencia relevante para decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. O sea que la palabra de los muertos es una palabra que está puesta en valor. Dante pone en valor la experiencia de los muertos, no como un episodio aislado, sino como una estructura completa de todo el poema. La palabra de los muertos entonces se llena de sentido porque está fundada sobre cosas que ocurrieron. O sea, la palabra de los muertos en la Divina Comedia funda de alguna manera una historia, un pasado. Y hay que encontrar en ese pasado un sentido, un ejemplo positivo, también negativo, que vaya marcando qué hacer y qué no hacer, ¿no? Por eso el principio didáctico. Porque acá no importa tanto el destino de un solo hombre, a Dante le importa el destino del género humano y de su salvación. El encuentro con los muertos, entonces, es querido por Dios para salvación de la humanidad. Los muertos tienen un valor positivo en la obra de Dante. Los muertos pueden dar una verdad, los muertos la conocen y a través de ellos Dante accede a la verdad, logrando así una relación entre lo particular y lo universal, entre lo concreto y lo abstracto, entre lo público y lo privado. Luperini dice que en Dante los muertos son mediadores de sentido. Mediadores de sentido, y en este proyecto salvífico descansa la historia de la humanidad. El mundo de los muertos posibilita a los vivos el acceso a la verdad. Eso es muy importante y es un mensaje cristiano y es un mensaje que Dante da de una manera nueva en la literatura. Bien, nadie pudo en la época de Dante, ¿por qué la grandeza de Dante? Nadie pudo en la época de Dante imaginar una obra así, ¿no? Con un mundo literario tan rico, tan vasto,
en el que confluyen tantas tradiciones, tantas realidades, tantos problemas, tantos personajes, un mundo que a su vez es el resultado de una síntesis de tradiciones pasadas, pero que abre una puerta a la tradición, a la literatura que sigue, ¿no? Nadie pudo representar una obra total con la densidad histórica de su tiempo, dando lugar a un plurilingüismo y a un principio múltiple, ¿no? Tal vez alguien con la genialidad de Dante, que con conciencia dolorosa y plena de su realidad desintegrada y violenta, como la que le tocó vivir, pudo hacer esta síntesis estética tan importante y tan importante no solo para la cultura italiana, sino también para la cultura occidental. Una obra que sigue interpelándonos, que se puede seguir leyendo hoy, porque se pueden seguir descubriendo sentidos y porque nos sigue interpelando y posibilitando no solo el disfrute estético, sino la interpretación del mundo en que vivimos. Yo diría, cortar aquí y dejar la presentación de la topografía infernal, que ya más o menos la vieron cómo es, para la próxima clase, para el próximo encuentro, cuando empecemos con el canto primero, porque no quiero hacer tampoco tan largo, como no sé si están cansados, no sé si ya están un poco saturados de la escucha, entonces en función de eso, podríamos interrumpir acá. Si hay alguna pregunta o algún comentario, me gustaría escucharlo, porque bueno, también para mí es una forma de saber cómo voy, y si lo que digo les llega, no les llega, les resulta claro o no. Bene, rompo il ghiaccio io allora, Silvia, voy a rompere il hielo. Bueno. Non so, siccome vedo le facce di alcuni alunni e so che tu capisci perfettamente l'italiano e lo parli anche, Silvia, io dirò due cose. Sì, lo so. Quindi lo dirò in italiano anche per gli alunni. Io guarda, sono qui davanti allo schermo e me la sto godendo al massimo e sto disfruttando este momento come si vede che la Silvia Cattoni, un'insegnante, ci ha dato una magnifica proposta didattica di questo viaggio di Dante Alighieri. Sto ricordando le mie lezioni alla facoltà di lingue con la Trinidad, però la tua voce, la tua didattica mi ha agevolato moltissimo tutti i passi, tutti i momenti per capire questo viaggio magnifico di questo genio italiano, che ascoltarlo una volta ogni tanto fa molto bene. Poi questo incontro guidato da te, Silvia, non fa altro che meravigliarmi. È stato me lo sono goduto, in poche parole. Ora bene ragazzi, io non credo, non lo so, domande, non lo so, potete dare una vostra considerazione al riguardo se volete. Chicos, no sé si tienen alguna, es el espacio dedicado a las preguntas o alguna consideración que quieran hacer. Yo ya di mi opinión, exactamente, estoy de acuerdo, qué claridad del tiempo, sí, pasó volando. La verdad que sí, Silvia, a mí me pasó volando. Bueno, me alegro. Y yo seguiría, ¿viste? Pero acá son elogio y elogio, Silvia. Gracias. Bueno, aspetta che mi faccio vedere, non è necessario farmi vedere. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Porque así la profesora, en todo caso, como ella bien dijo, podemos hacer un cierre, porque pedagógicamente, como ella bien sabe, la atención del participante, del alumno, etcétera, no puede ser mayor a 1 hora y media, por eso es preferible dar finalizado este encuentro. Y si ustedes no tienen nada que decir, además de elogio por lo que estoy leyendo,
No sé, nos veríamos el próximo encuentro, que corregime Silvia Catoni si me equivoco, sería el último viernes del mes de mayo. Sí, eso pasamos. Sí, el 30 de mayo. El 30 de mayo. Perfecto. Bueno, y ahí empezaríamos con el canto primero de la Divina Comedia, la topografía del infierno, y empiezan a leer el infierno, o sea, empiezan a leer los cantos. Claro, porque si empezamos a leer los cantos, también podríamos disfrutar aún más el próximo encuentro. Sí, y por ahí las preguntas, no porque nadie tenga que preguntar nada en particular, sino algún comentario, Agregar algo, claro. Agregar. Ya les dije que yo no soy dantista, así que entre todos podemos construir este espacio. Bueno, yo muy agradecida. Otra vez agradezco enormemente la escucha y la disposición. Son temas que yo estudio, enseño desde hace mucho, así que me alegra saber que haya gente que todavía le interesa. Muchas gracias. Gracias a vos, Silvia Catoni. Guarda, io quisiera abrir, ¿podemos abrir los micrófonos? Así le prendemos un fuerte aplauso, porque, discúlpeme, yo se lo voy a hacer el aplauso. Sí. Muchas gracias, Silvia. Bravo. Bueno, gracias.